Bueno, bienvenidos al tercer bloque de Yo Ciudadano. Estoy aquí con dos personas que se dedican a la defensa del consumidor desde hace mucho. El doctor Blanco Muñoz, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola. Y el doctor Antonino Serra. ¿Cómo estás, Antonino? ¿Qué tal? Por supuesto también con Carlos Rossi. El doctor Blanco Muñoz es el director general de protección al consumidor de la Nación, ¿no? Y el doctor Antonino Serra, a ver, tenés un cargo especial. Sos el internacional. Internacional. Bueno. Representante latinoamericano. No, yo soy representante global. Global, pero para Latinoamérica en particular. No, ahora estoy a cargo de toda la parte jurídica global de Consumers International, Sí, sí, que es la Federación Mundial de Organizaciones de Consumidores. Eso, Consumer International es una organización, una ONG, ¿no? Así es. Que tiene sede en 120 países, la más grande del mundo. Sí, nosotros tenemos 240 miembros en 120 países. La oficina central está en Londres, pero actuamos en todo el mundo. Sí, exacto. ¿Y en Argentina la sede está en? No, en Argentina en realidad no tenemos una sede, sino que tenemos miembros, que son organizaciones de consumidores. Tenemos 6 miembros. Claro, que forman parte Que de... forman parte de la red global, digamos, y a través de nuestros miembros nosotros vamos articulando políticas y campañas, ¿no? Qué bueno. Saber Contanos- lo que pasa en el mundo para un poco Sí. ir Bueno, aprendiendo acá, ¿no? ahora le vamos a preguntar justamente de eso. Fernando, Eduardo. contanos cuáles son las políticas públicas que pensás llevar adelante desde tu dirección. Mira, primero agradecer estar en Córdoba. La verdad que siempre es un gusto venir a la provincia y a la ciudad. Firmamos un convenio con el intendente Mestre, un convenio de asistencia técnica de la Nación hacia la municipalidad para el año que viene, durante el 2017, trabajar en conjunto en capacitación a los recursos del municipio en materia de protección al consumidor y trabajar también en campañas de difusión, porque consideramos, y ahí engancho con tu pregunta, una pata muy importante de la tarea de la protección al consumidor pasa por la difusión de los derechos. Nadie puede ejercer algo que no conoce. Y si bien es cierto que los derechos del consumidor ya han completado su marco legal, porque los tenemos en una ley, los tenemos en la Constitución, desde el año pasado los tenemos en el Código Civil y Comercial, lo cual nos da una cobertura muy importante en ese sentido. Ahora hace falta dar el paso siguiente, que es que esos derechos sean conocidos por todos los ciudadanos. La práctica, o sea, poner en práctica esto que está, digamos, todavía en la teoría, que por supuesto hay mucho desarrollo y hay muchas acciones, y digamos, tanto la Nación como la provincia como la Municipalidad de Córdoba también tienen agencia de defensa del consumidor, pero bueno, hay que darle todavía estamos empezando, es algo naciente, ¿no? Y el derecho de consumo es muy nuevo en el mundo en general y en particular en la Argentina. Nuestra ley de defensa del consumidor es del año 1993. Acá en Córdoba han sido pioneros con una ordenanza del intendente Martí en 1992. O sea, no superamos los 25 años. Claro. Para lo que es la asimilación del derecho en una comunidad es muy poco tiempo. Estamos en un proceso, yo creo que creciente, y en eso hay que reconocer que había una tarea ininterrumpida de los gobiernos, en difundir, hacer conocer y permitir que el ciudadano ejerza esos derechos como consumidor. Por supuesto que esto necesita una tarea con una mirada muy federal para que el desarrollo sea parejo en todo el país, porque si no tendríamos jurisdicciones muy desarrolladas y otras muy atrasadas. Nosotros tenemos esa mirada federal. O sea que eso te significa que estás viajando mucho. Sí. Por ahí el poder de policía, ¿no? Que uno siempre dice, la gente va, denuncia, y ¿cuál es el poder de policía que realmente desde la defensa del consumidor se puede poner a favor, digamos, de esta desigualdad o de esta injusticia que se puede generar muchas veces con alguien que se siente que ha sido perjudicado en una compra, en una venta, en una oferta, en una financiación o lo que fuera? Bueno, ese poder de policía tiene dos caras. Una que es la reparación al consumidor. El consumidor damnificado ha sufrido un incumplimiento, algo no le ha funcionado, hace la denuncia, quiere que eso funcione o que se lo cambien por un producto que funcione. Esa es una parte del poder de policía, lograr desde el Estado que el proveedor repare ese incumplimiento. Y por el otro lado está el poder de policía sancionatorio hacia el proveedor por haber incumplido, y ahí va la multa. O sea, son dos cosas distintas, la reparación al consumidor y la multa. La multa está atada a lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor. Hoy por hoy el tope es de 5 millones de pesos en cuanto a multa. Nuestra tarea es federalizar el registro de reincidencia, porque nosotros tenemos mismos proveedores en distintas jurisdicciones, Claro.
que actúan casi como empresas distintas, cuando en realidad son la misma. Claro. Nuestra y idea... cometen infracciones similares. La misma, pero al no haber un registro federal de reincidencia, el funcionario en cada una de esas jurisdicciones a veces toma ese incumplimiento como único o primero, cuando en realidad se viene repitiendo en otras jurisdicciones. ¿Y en el mundo estamos lejos de...? No, y yo O sea, pensaba... ¿hay mucho que aprender del mundo, digamos? No, yo creo que siempre hay mucho que aprender de otras partes, pero creo que también el mundo tiene que aprender de lo que pasa acá en Argentina. Y tomándome un poco de lo que conversaban ustedes recién, hará unos 2 meses atrás se hizo una reunión anual que se realiza de un foro, que es el Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor. Y conversando con la gente de todo Iberoamérica, si uno preguntaba cuáles eran los problemas que tenían los consumidores en sus países, uno veía que los problemas más o menos eran los mismos. Telefonía celular, servicios financieros, servicios públicos, ¿sí? Y con una cuestión más, y que tiene que ver con lo que decía Fernando recién del tema de reincidencia, que la mayoría de los proveedores de esos servicios son los mismos. La telefonía celular en el mundo, es así. Entonces también hay un tema, que es el tema que para nosotros desde Consumers International es un tema que genera preocupación, que es lo que nosotros llamamos el doble estándar, que es que nosotros notamos que en algunos países el comportamiento de las empresas es de determinada manera, muchas veces mucho más estrictos en cuanto al cumplimiento de los derechos de los consumidores, de los resarcimientos que se les otorgan y demás, y en otros no, y son la misma empresa. Pero eso son más hijos del rigor, ¿no? Pero eso tiene que ver, me parece a mí, creo, con la institucionalidad que tenga el organismo, digamos, regulador, ya sea provincial, nacional o municipal. Es decir, a medida que estos organismos se vayan desarrollando más, sean más eficientes, mejor preparados y más dotados, ese doble estándar es como que va a ir terminándose, digamos, se van a equiparar en el mundo. Pero es cierto que... No, yo creo que sí, y digamos, y la tendencia es allí, cuando uno está notando que eso pasa, también por el fenómeno, diría yo, de las comunicaciones y la información, ¿no? De este mundo digital. Y hay un tema, perdóname, sí. Y hay un tema adicional que lo engancho con lo que ustedes hablaron en el bloque anterior. Las economías de nuestro continente han trabajado por la concentración, no por la competencia. Así es. Entonces son los mismos proveedores con las mismas prácticas. Exacto. Que trabajan en mercados casi monopólicos. Claro, claro. Sí. En tanto en cuanto muy concentrados. En tanto en cuanto nosotros, como países del continente, no trabajemos en abrir nuestras economías a la competencia, las prácticas van a seguir estando. Por más fuertes que sean los funcionarios. Y claro, este es un discurso, digamos, que sonaba distinto, ¿no? Y sin embargo lo que favorecieron a grandes empresas, a grandes grupos. Es así. Te quería preguntar algo. Sí. Sabés que hay vos lo sabés mejor que nadie, hay unas nuevas directrices de las Naciones Unidas. Decinos 2 cositas que te parezcan importantes de ahí. Las directrices de Naciones Unidas para la Protección al Consumidor son un documento, el único documento internacional que trata del tema de la protección al consumidor, emanadas precisamente de Naciones Unidas. Son del año 1985 originalmente y el año pasado, 30 años después, fueron actualizadas. ¿Qué es lo importante de estas directrices? Bueno, son un conjunto de recomendaciones que se hace a los gobiernos, pero se hace también a los empresarios y a los propios consumidores de cómo conseguir y cómo desarrollar políticas de protección al consumidor que sean inclusivas, que sean transparentes, que permitan el juego entre los actores, el gobierno o el Estado, los consumidores y los empresarios, de manera que todos terminen siendo beneficiados. Porque finalmente uno quiere eso, ¿no? Que todo el mundo esté beneficiado. Estas directrices, como digo, principalmente apuntan a los gobiernos y apuntan a los gobiernos en general. Digo, a los gobiernos nacionales, a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, para que instrumenten estas políticas. Contanos qué están haciendo, qué van a hacer con relación a esos lineamientos, a esas directrices en Argentina. Mirá, primero, con tristeza decirte que el debate que se generó a nivel global de revisión de las directrices llevó 3 años, hasta que en diciembre de 2015 se aprobaron. Lamentablemente la Argentina en esos 3 años no participó nunca en ningún foro de debate, con lo cual como país nosotros recibimos las directrices de las cuales no participamos ni en una coma. Pero por supuesto hemos firmado
el país firmó como Estado miembro de Naciones Unidas. Nosotros asumimos el 10 de diciembre y lo que hemos puesto en marcha es un espacio de participación en donde el Estado, los consumidores a través de las asociaciones de consumidores que los representan, las empresas y los sindicatos hemos participado y estamos participando en la discusión de cómo incorporar estas nuevas directrices al derecho local. Y apuntamos inicialmente a buenas prácticas comerciales, que es un capítulo importante para nuestro modo de ver de las nuevas directrices, que nos parece que atraviesa a todos estos actores sociales y económicos, y hemos demostrado que se puede perfectamente sentar en una mesa al dueño de una empresa de medicina prepaga, al presidente de una asociación de consumidores, a la representación sindical y al Estado, y que se ha conversado, Antonino ha participado activamente en el proceso, se ha llegado a conclusiones, y eso ha servido también como ejemplo para trasladarlo a algunos foros internacionales, porque nos parece que es el camino en donde todos los involucrados se sienten a internalizar esas directrices. Hablando de trasladar, yo te quiero trasladar una inquietud, ¿no? Hemos tratado muchas veces acá estos nuevos derechos, que como decías vos, tiene 20, 30 años, o sea, son nuevos, y van cada vez cobrando mayor impulso, ¿no? O sea, uno habla del medio ambiente y hace 30, 40 años no se hablaba, uno habla del maltrato de los animales, hace 20, 30 años no se habla, y hay realmente mucho compromiso y movilización de la gente. Me parece que hoy la ciudadanía, con el tema de la defensa del consumidor, está tomando cada vez más protagonismo. Pero una recomendación, yo siempre digo, tenga cuidado con la letra chica, cuando te hacen firmar los formularios, que más que contratos son contratos de adhesión. Pero ahora ha aparecido una nueva modalidad, que en la publicidad oral te leen una cosa aceleradamente, tan rápido, pareciera que lo ponen en 78, diríamos nosotros, sí, claro. Muy rápidamente, y no sabe lo que dice. Y es seguramente para cumplir con alguna norma de ustedes, que sabemos que en la práctica no se está cumpliendo porque no es algo posible de entender, ¿no? Así que bueno. Sí, es verdad. Nosotros hemos puesto en revisión todo eso. Incluimos cláusulas abusivas en los contratos de ahorro previo de autos, por ejemplo, que hace años que no se revisan y que responden a otro mercado, que por supuesto tienen abusividad. Eso lo estamos trabajando con la Inspección General de Justicia. Lo que le quiero transmitir al televidente es, hay una gestión que está trabajando en los temas propios de la defensa del consumidor. Quizá como no se hacía desde hace muchísimos años, que es vastísima la defensa del consumidor, porque no es un tema, son todos. Muchos temas. Son servicios públicos, servicios financieros. Una característica también, ¿no? Sí, alimentación saludable. Para nosotros es un tema muy importante, alimentación saludable. Hoy por hoy, etiquetado, rotulado de alimentos. Dieta saludable. La Argentina está superando la media en cuanto a indicadores de obesidad infantil. La obesidad infantil es un problema muy fuerte a futuro, también hay que trabajar en eso. Vamos a hacer un programa. Nos quedan temas pendientes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por venir. Sabemos que ya se están yendo hoy, así que... Feliz regreso, gracias. Muchas gracias. A disposición cuando nos necesiten, acá estamos. El mejor éxito en la gestión. Y bueno, por supuesto, Antonino también. Y vamos cerrando el programa. Nosotros nos vamos cerrando el programa, ya no podemos hacer ninguna conclusión ni nada, así que simplemente decimos... Si Dios quiere, el martes que viene. Chau, hasta el martes que viene. Chau, chau. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más.